este hermoso domingo, ¿verdad? Que Dios nos concede estar aquí. Quisiera entonar esta hermosa alabanza, hermano, para que usted se goce, para la gloria de Dios. Y pues también porque este canto habla de lo que estamos predicando, lo que es viviendo en tiempo de crisis. Este canto de nuestro hermano Jorge Soto, ¿verdad? Con el permiso de él, no creo que se moleste porque lo promueva, ¿verdad? Dice, por ahí no tenemos los derechos reservados, pero la idea es que este canto me gusta porque habla sobre lo que es, tenemos que mantenernos caminando en Cristo. ¿Dice amén? Caminarnos en Jesucristo, que no se nos olvide, hermano, que tenemos una recompensa en los cielos, una corona que Dios nos está aguardando, así de que tenemos que seguir, no tenemos por qué rajarnos. ¿Amén? Así de que hay más betateas y vamos a ver cómo nos sale. Gloria al Señor. El que abre la puerta es Cristo, mi hermano, no te preocupes. Así es, no hay que preocuparnos. Aleluya, gloria a Dios. El que abre la puerta es Cristo, mi hermano, no te preocupes. Si vives a su servicio y enseñas lo que Él te dijo, el diablo querrá pararte, mas nadie podrá contigo. Problemas y tentaciones tendrás que vencer, te digo. Recuerda que ahí a tu lado Jesús siempre va contigo, pues Él nunca te ha dejado. Camina con Jesucristo. Tu premio te está esperando. Muy pronto verás su rostro. Hay una corona hermosa, Jesús te la está guardando. Así es, gloria al Señor. Hay una corona hermosa. Por esa razón tenemos que continuar sirviendo a nuestro Dios. Vale la pena, gloria al Señor. El que abre la puerta es Cristo, mi hermano, no se me rabie. El que gallo siempre canta y del piso se levanta. No importa que fuertes vientos hoy quieran tumbar su casa. Tu premio te está esperando. Muy pronto verás su rostro. Hay una corona hermosa, Jesús te la está guardando. Amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Así es, iglesia. Vale la pena seguir peleando la buena batalla. Amén. Gloria al Señor. Bien, hermano, vamos a entrar en el consejo de la palabra del Señor. Abra su Biblia conmigo, por favor. Estamos hablando sobre lo que es esta serie. Está en la parte número 2 de lo que es viviendo en tiempo de crisis. Santiago 1, capítulo 1, del 2 al 3. Santiago 1, del 2 al 3. Los niños van a pasar, hermanos, allá a su lugar, los más chicos. Y también los otros, si van a estar con nuestra hermana allá en el otro cuartito, pues para que así usted se goce, hermanos, y pueda escuchar el consejo de la palabra de Dios más tranquilo. Dios bendiga a las maestras que les dan las enseñanzas a los niños.
Bien, hermanos, Santiago, capítulo 1. Ahí vamos a estar leyendo versículo solamente el 2 y el 3, para seguir hablando, hermanos, de lo que estamos mencionando. Ahí estamos. Dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Una vez más, déjenme leerlo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias a Dios te damos una vez más. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia, por tu fortaleza. En esta hora, mi Dios, que tu palabra ha sido leída. Yo te pido, Señor, que tu palabra, que es vida, que es espíritu, Señor, tú sigas impartiendo, Señor, esa vida a cada uno de nosotros, esa fortaleza, Señor, ese alimento. Que tu palabra, Señor, produzca ese fruto, Señor, que tú esperas, por el cual tu palabra es enviada. En el nombre de Jesús, Padre, gracias por todo. Amén y amén. Bien, hermanos, pues vamos así a continuar con lo que viene siendo esta serie, viviendo en tiempos de crisis, o viviendo en tiempos difíciles, o viviendo en tiempos de luchas, de pruebas, ya que es parte de la vida cristiana y aún no cristiana. La idea, hermanos, es de que estamos mencionando otra vez que siempre vamos a tener momentos difíciles en nuestra vida, ¿verdad que sí? Lo importante es qué hacemos en esos momentos, cómo vamos a reaccionar. Y ese es el propósito de este tema, de esta palabra. Que nosotros no se nos duerma y nos demos cuenta cómo tenemos que reaccionar cuando pasamos por momentos en donde el zapato nos aprieta. Amén. No voy a querer quitarse el zapato y rondarlo, o no voy a querer colgar los guantes, sino la idea es pedirle a Dios siempre: Señor, decíamoslo otra vez, no decirle por qué está pasando esto, sino decirle en forma de humildad: Señor, ¿por qué está pasando esto? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que quieres hacer en mi vida? ¿Qué es lo que me quieres enseñar? ¿Qué es lo que necesitas de mí? ¿Qué quieres trabajar? ¿Cuál es la forma que me quieres dar? Y esa es la razón por la cual muchas veces aquí Santiago lo que dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces decíamos otra vez que ahorita en este tiempo estamos viviendo, por supuesto, en tiempos de pandemia, de virus, hay huracanes, usted se ha dado cuenta de todo esto, lo que es la política, hay mucha controversia, mucha división, todo eso, lo que viene siendo protestas por donde sea, no sabemos qué siga, le decía otra vez, depende de lo que pase en todo esto. Lo que sí sabemos, hermanos, es que Dios sabe lo que está haciendo. Ahora aquí el punto es, como iglesia, nosotros, ¿cómo es que tenemos que responder? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y hay los ejemplos que estamos mirando. ¿Qué hacer? Miramos algunos ejemplos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros cuando pasemos por este fuego, por esta prueba? Esa es la idea. Porque como seres humanos a veces se nos olvida. Se nos olvida que necesitamos ser probados para poder crecer. Y a veces se nos olvida y comenzamos a reaccionar de una manera que no agrada a Dios. Recuerden, pasamos crisis espirituales en donde a veces no queremos servir a Dios, pasamos crisis financieras en donde a veces necesitamos, por supuesto, que Dios supla, pasamos a veces crisis en el trabajo, crisis en el matrimonio, no se diga, hay veces que sencillamente pueden dar ganas de decir, pues, ni parientes somos al cabo, ahí la vemos. La idea es que, ¿qué hacer en esos tiempos? Gracias a Dios, dice aquí Santiago,
Ese es el consejo de su palabra. Dice, tenemos que gozarnos. Pero qué difícil es gozarse en medio de la crisis, en medio de todo esto. Dice por ahí un pensamiento que nosotros somos como una bolsita de té. No sabemos a qué sabe esa bolsita hasta que pase por el fuego de la prueba, o hasta que pase por el agua caliente, hirviendo. Imagínense, la bolsita, ¿qué hace cuando siente el agua que está hirviendo? Lo que hace, va a empezar a sacar. El propósito del agua hirviendo es sacar de la bolsita de té el sabor que tiene, ¿verdad que sí? Así de que somos como una bolsita de té. Cuando pasamos por esa temperatura, sale lo que traemos dentro. Por eso recuerda, iglesia, el yo tiene que estar muerto, que no reviva, porque cuando pasamos por ese momento de crisis, a veces lo primero que sale es el yo. Por eso es que por fe, usted y yo por fe estamos crucificados con Cristo. Y así como Cristo resucitó, también nosotros hemos resucitado para andar en vida nueva, para ya no vivir en el yo, sino vivir en el Espíritu. Ahora lo que tiene que salir de nosotros es el fruto del Espíritu. Y esa es la razón por la cual muchas veces es necesario que pasemos por algunas crisis, por algunas pruebas. Y por eso es que estamos recordando o estamos mencionando esto, porque de aquí es que a través de la palabra que nosotros aprendemos. Mire bien, aquí dice la Biblia en Daniel 2, versículo 48, decíamos la otra vez, siempre poníamos lo hermoso, por decir así. Dice, luego el rey puso a Daniel en un puesto prominente y lo colmó de regalos. Lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos los sabios. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! Que Dios nos levante, ¿verdad que sí? Que Dios nos haga crecer como persona individual, como matrimonio, como iglesia, en finanzas, en negocio, qué bueno. Pero antes de eso, tenemos que ser probados. Y ahí es donde está el detalle, dijo el hermano Cantinflas. ¿Qué es lo que le pasó aquí a Daniel? ¿Qué es lo que Daniel, por qué razón es que el rey Nabucodonosor lo puso en este puesto? Mire, para llegar a ser gobernador de toda la provincia de Babilonia, una potencia mundial, solamente estaba el rey, después seguía Daniel, siendo que no era él un babilónico. Él había sido deportado o habían sido llevados cautivos cuando Babilonia conquistó Jerusalén y acabó con todo eso, y fueron llevados cautivos, Daniel, otros 3 jóvenes y muchos judíos. Aquí el punto es de que, déjeme recordarle, ¿qué es lo que pasó aquí? Dice Daniel 2, versículo 12. Por esto el rey con ira, o sea, se enojó mucho, ¿ok? Con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Comienza un tiempo de crisis para el imperio y se publicó un edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. ¿Cuál era el problema? ¿Por qué razón es que el rey Nabucodonosor, como tirano que era, por decir así, se hacía lo que ellos querían? Usted sabe, cuando hay un comunismo así, cambia, no hay democracia. Y es por eso es que aquí se hacía lo que el rey decía. El rey había tenido un sueño y se sentía tambaleante, se sentía incómodo. El rey se sentía como que estaba consciente de que el sueño que había tenido era algo de parte de Dios, o que era algo que lo inquietaba, le molestaba. Sabía que
que tenía cierta, que necesitaba ser interpretado este sueño. No dormía, estaba incómodo, se sentía intranquilo. ¿Ha soñado usted alguna vez algo? Yo sí, yo creo que usted también, que a veces sueño uno algo y que al otro día tú sabes que soñaste algo que puede ser de parte de Dios, algo que tenía sentido, pero que sencillamente porque en la noche no apuntamos, al otro día a veces se te olvida y andas un poquito como, ¿qué sería? ¿Verdad que a veces le pasa a uno eso? No sé si a usted le ha pasado, a mí sí me pasa. Y a veces me dan ganas de llamarle a toda la iglesia y decirles: pónganse a ayunar para que Dios me revele el sueño, para que le revele el sueño a todos ustedes. O ya de perdida decir: si no me interpretan el sueño, pues me van todos, porque todos que están haciendo aquí. No se crea, ¿verdad? La idea es que así dijo el rey. Él dijo: voy a mandar matar a todos. Y ahí estaba incluido Daniel y los otros 3 jóvenes. Sadrach, Mesach, Abednego, o Belsasar, Ananías, Asaí, o sea, nombres que tenían hebreo, pero después le cambió en Babilonia. La idea es que esto turbó al rey Nabucodonosor. Él se sentía bien impaciente, no estaba a gusto. El punto que estamos mencionando aquí es que cuando estamos viviendo en tiempos de crisis, en tiempos difíciles, en tiempos como estamos viviendo ahorita, que el propósito es que la iglesia se ponga a orar, se ponga a buscar a Dios, haga lo que tenga que hacer para que estar más cerquita de Dios, a veces la gente hace todo lo contrario. Aquí el punto es que el rey de Babilonia, podemos decir, por su manera de ser, o por el poder que él tenía, se le hizo fácil decir: voy a mandar matar a todos los sabios. Oiga, así es con lo que él contaba, para consultar. Todos los sabios, porque los mandó traer y nadie podía interpretar su sueño. Se dio cuenta Daniel de lo que estaba aconteciendo, habla con el capitán del ejército, le dice: dame un poquito de tiempo, vamos a ponernos a orar. Vamos a ponernos a buscar el rostro de Dios para que Dios, yo creo, decía Daniel, que el Dios de los cielos, el Dios que tenemos, puede interpretar ese sueño. Entonces, ¿qué es lo que Daniel hizo? Y es lo que estamos mencionando aquí. Daniel dijo, le habló a sus compañeros, a estos 3 jóvenes, y les dijo. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había Ananías, Misael y Azarías, los nombres que ellos tenían, los nombres originales hebreos, y a sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Eso es lo que Daniel hizo. Hay una situación difícil, hay una crisis difícil. Estamos pasando por esto aquí en el imperio. El rey mandó matar a todos los sabios. Y ahí entramos también nosotros, porque nos dieron aquí como sabios. Nos escogieron como jóvenes inteligentes. Entonces, ¿qué hizo Daniel? ¿Qué haría usted en ese tiempo? ¿Se pondría a correr de ellos, o sea, irse de Babilonia para que no nos maten? Sino que ellos creían en Dios, conocían a Dios, así como usted y yo sabemos quién es Dios. Y sabemos que cuando vienen en los tiempos que nos aprieta el zapato, por decir así, en los tiempos que Dios quiere pasarnos por esa prueba, por esa agua calientita para saber qué traemos, a veces nos sale de nosotros lo que Dios espera. En este tiempo que estamos viviendo, ese es el propósito indudablemente. Esa es la razón por la cual pasamos por todo esto. El mundo tiene que ser probado. La gente cristiana tiene que ser probada. Tiene que saber de qué está hecha. Yo entiendo que ahorita hay muchas iglesias, decía la otra vez, ¿se imaginan? Si la otra vez por eso que pasamos, que 15 días no vinimos a la iglesia y se siente como que fuera mucho tiempo. Y pensar que unas iglesias desde marzo, no sé, que comenzó todo esto, ya casi un año que la persona no ha ido a la iglesia. ¿Usted se imagina? ¿Usted cree que se la pase orando? ¿Usted cree que se la pase de veras alimentando su espíritu o viviendo en el espíritu? Es más fácil que te gane todo lo que existe aquí
trabajo, la tecnología, la televisión, es más fácil que la persona se duerma. Y le decía la otra vez, hay un pensamiento que se mueve mucho en las redes sociales que dice que este virus mata el 1 al 2%, pero el pecado mata el 100%. Entonces, ¿a qué le damos más potencia? Al virus. Algunos dicen, pues total, si no vuelven algunos, porque no vuelvan. Pero lo que quiere decir que es más importante darle más importancia a eso. Yo no estoy diciendo que no le dé importancia, claro, pero la idea es que tenemos que tener mucho cuidado en esto. Si Dios permitió esto, es para que nos acerquemos más a Dios, amén. No es para que, yo entiendo que hay siempre dos puntos de vista, y que dicen, pues es que para cuidarnos y para que esto se acabe. Pero si esto es permitido por Dios, Dios tiene que cumplir su propósito. Se va a acabar cuando Dios lo permita, se va a acabar cuando Dios quiera. Aquí la idea es esa. Yo entiendo que sí existe, que es verdad, pero ahí en la casa pasó. Ya van 2 veces que pasa y no nos pasó nada a nosotros. Y no me considero que estoy bien pudiente. Ahí no la pasamos juntos, de todas maneras, y no nos pegó. Entonces la idea es que a veces le damos mucho más prioridad a otras cosas. Aquí el propósito es, ¿qué hizo el rey? Era más fácil matar a todos. El rey no dijo, vamos a buscar a Dios, o consulten, sigan consultando, pónganse a orar, pónganse a ayunar, pidan a los dioses que tienen, lo que sea, pero vamos a saber qué me está pasando. Él no dijo eso. Él se le hizo más fácil darle cuello a todos. Entonces siempre el ser humano va a querer optar por lo más fácil. Aquí nos quedamos, mejor no vamos a la iglesia, es más fácil, mejor no buscamos de Dios. Gracias a Dios no nos están prohibiendo buscar de Dios, no nos están prohibiendo venir a la iglesia, no nos están prohibiendo que te pongas a orar, que te pongas a leer. ¿Te imaginas si lo hicieran? Qué difícil a veces el cristiano, como Dios, ¿qué es lo que Dios en su amor y en su misericordia siempre nos ha llamado, siempre nos está llamando para que nos acerquemos más a Él? Y esa es la razón. ¿Qué hacemos en tiempo de crisis? Entonces el decreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por la cual bendijo a Daniel al Dios del cielo. Y ya se hace lo que leímos de primero. Pero ellos tuvieron que ponerse a orar, ponerse a ayunar, ponerse a interceder, pedirle a Dios misericordia. Comenzaron a humillar su rostro, comenzaron a humillarse delante de Dios, pidiéndole. Y eso es lo que estamos mencionando. Cuando viene una crisis, ¿qué hacemos? De veras, aquí la idea es humillarnos siempre delante de Dios y decirle, Señor, con humildad, decirle con todo, con la actitud correcta, ¿qué es lo que me quieres enseñar a través de esto? ¿Cuál es el propósito? Yo no quiero que me sane, yo no quiero que me bendiga, yo no quiero que hagas esto conmigo, si primero no me enseñas por qué razón paso por esto. Porque ¿qué tiene que Dios sane a mucha gente si después a lo mejor se apartan de Dios? La idea es que Dios cumple el propósito por el cual permite las crisis, las enfermedades o las pruebas de nuestra vida. Que ese es el punto, lo que Dios quiere es que crezcamos. Pero a veces, yo entiendo que eso no es lo que pasa. ¿Qué hacemos a veces? A veces viene el mal carácter. A veces comenzamos a reaccionar mal. A veces la actitud de nosotros comienza a cambiar. Y comenzamos a portarnos diferente, comenzamos a ofender quizás, a decir cosas que no tiene que decir. Comienza a hacer cosas que no debe de hacer. Comienza a portarse de una manera que no tiene que portarse. Comienza quizás a ofender a todo el mundo cuando no tiene la culpa a las demás personas. Nomás porque usted está pasando por un apretón, por decir así, que Dios le está dando una primidita, a ver qué sale. Entonces, aquí la idea es que, dice aquí, evita tener mal carácter, porque daña relaciones, genera estrés y enferma tu cuerpo. Fíjese, eso está claro, porque la Biblia dice que un corazón alegre constituye un buen remedio. Y qué triste que a veces se ponga uno triste, se achicopale y comiences a mirar las cosas diferente. Cuando lo que Dios quiere sencillamente es hacer que crezcamos.
Por esta razón es que es importante que no se nos olvide esto. Porque mire bien, nosotros podemos, dice aquí, tus palabras hablan de tu forma de pensar. Podemos decir muchas cosas, podemos tener buenas intenciones y decir, no, pues es que por esto y por esto y por esto otro, y es que estoy pasando por esto y por esto y por esto. Pero recuerde, las palabras son palabras. Lo que cuenta son las acciones. Tus acciones hablan de quién verdaderamente eres. En otras palabras, lo que tú haces, lo que hacemos, eso es lo que verdaderamente traíamos dentro del corazón. Lo que digamos, eso sale sobrando. No, sí voy a hacer esto, sí voy a hacer esto otro, o quiero comenzar a hacer esta cosa. Eso es algo que puede salir a veces como Pedro. No, Señor, yo no te voy a negar. Todos se podrán ir, pero yo no. Pero cuando Dios le apretó un poquito, lo oprimió un poquito, de volada, no conozco a ese hombre, no sé ni quién es. Es lo primero que le salió. Y siendo Pedro, usted dirá, pero bueno, era un hombre. ¿Se imagina nosotros? Por eso es importante que estemos siempre velando, siempre velando. Que cuando venga alguna cosita, porque de repente viene. De repente algo miras, algo te dice, de repente algo te hace sentir mal. Y luego cambia. En lugar de que, Señor, ¿por qué permitiste esto? Aleluya. ¿Cómo quieres que yo reaccione? ¿Cómo quieres que yo? ¿Qué esperas de mí? ¿Por qué permitiste esto? Entonces, es lo que Daniel hizo. Mire bien otro ejemplo aquí. Aquí en Lucas. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, al monte de los olivos, le dijo a sus discípulos: oren para que no entren en tentación. Y él se apartó a ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas se puso a orar. Nuestro Señor Jesucristo. Le recomiendo el Evangelio, o le recomiendo la vida de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, ahí en YouTube, en una película. Le garantizo que va a aprender mucho. Yo lo he estado viendo constantemente. Está toda hablada y claro, en película. Lo que los discípulos hablan, lo que Jesús habla, lo que los fariseos y todo. Pero claro, o sea, es una película, pero está de cuenta que está leyendo el Evangelio. Aleluya. Amén. Y nuestro Señor Jesucristo, cuando llegó a Jerusalén, ahí en esa última semana, llegó una semana antes de celebrar la Pascua. Ahí es cuando más enseñó a sus discípulos y a los fariseos, escribas, todo lo que aconteció. Y algo que yo miraba el día de noche y estaba viendo ahí, Jesús siempre les decía, porque sus hermanos les dijeron en una ocasión que iba a ir, que fuera a Jerusalén, que era una fiesta de las enramadas, y Jesús les dice: todavía no ha llegado, porque sus hermanos le dicen: ¿por qué no vas? Te muestras el mundo. Si de veras eres esto y esto, ¿por qué no vas? Porque ni sus hermanos creen en él, dice ahí. Entonces Jesús les dice: mi tiempo no ha llegado. Entre ustedes siempre está, pero mi tiempo no ha llegado. Mire bien, Jesús sabía cuándo era su tiempo. Él sabía cuándo iba a padecer, cuándo tenía que ir a la cruz. Muchas veces en los evangelios ese de Juan querían matarlo, querían apedrearlo. Y dice allí: pero Jesús se escapó de ellos porque todavía no era su tiempo. Entonces mire bien, si Jesús, le digo esto para que medite bien en esto, fíjese bien, si Jesús, sabiendo cuándo era su tiempo, Él le dice, cuando estaba en el monte de Getsemaní, Él le dice a sus discípulos: pónganse a orar, porque va a pasar esto y esto. Les dice más atrás, les dice: ustedes van a ser esparcidos, van a oír. Y todos decían: pues no, ¿cómo crees que vamos a hacer eso? Les avisó y les dijo: va a pasar esto. Pero lo que quiero decir es esto: Jesús, como hombre, Él ahí se puso a orar, porque allí ya sabía lo que iba a venir, ya sabía que hasta ahí se le iba a acabar, digamos, su libertad, por decirlo así. Iban a venir los romanos y iba a comenzar su calvario.
Y ahí comienza a orar. Imagínense la oración que estaba haciendo. Dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel para fortalecerle. Gracias a Dios por eso. Eso es verdad y es bíblico, iglesia. Cuando nosotros oramos a Dios en los momentos de crisis, cuando tú te humillas y buscamos a Dios, vienen ángeles, viene la presencia de Dios y te fortalece. Jesús, cuando se puso a orar, yo no sé si usted lo ha hecho, cuando estamos orando y que estás intercediendo o que estás luchando, puedes hasta sudar, por supuesto. Y dice que su sudor eran como gotas de sangre. No era sangre, eran como gotas de sangre, o sea, gruesas. Su oración era tan intensa. Sobre lo que voy es esto, mire bien esto. En el tiempo de crisis, de prueba, de lucha, sabiendo Jesús que su hora ya había llegado, de todas maneras, su oración, por decir así, era: yo no quisiera ir a pasar por este sufrimiento. Yo sé que a eso vine, yo sé que esa es tu voluntad, pero yo no quisiera pasar por todo esto. ¿Por qué no mandas a Gabriel o a Miguel o a alguien más? Pero no había nadie más. El pecado era tan grandísimo, la ofensa a Dios era muy grande que solamente Dios mismo podía pagarla. Pero lo que voy es que Jesús se puso a orar y se puso a pedir a Dios fortaleza, sabiendo eso. Ahora imagínense nosotros, que de repente te viene a veces una lucha, te viene una crisis, te viene una enfermedad, de repente sabes que tienes el virus, de repente tienes gripa, de repente te viene alguna cosa que te sucede, un accidente, yo no sé, cualquier cosa. No la esperábamos. Imagínense cómo reaccionamos a veces. Aleluya, amén. Si Jesús, que ya sabía que ya iba a llegar su hora, y usted a veces no sabemos. Si supiéramos que vamos a morir al otro día o algo así, ¿qué haríamos? Aleluya. Si le digo que cuántos se quieren ir con el Señor, van a decir todos amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Pero luego a veces le tenemos miedo a veces a cualquier cosa. Aleluya. Como que no queremos irnos con el Señor, ¿verdad? Siento que para eso nacimos, para conocer a Jesucristo y irnos con Él. Pero por alguna razón no queremos irnos antes del tiempo. Yo a veces que la otra manera que les decía, a veces que platico con algunos pastores o tocando todo esto, les digo, bueno, ¿será que si alguien muere por causa de este virus? Y claro, que se cuide un poquito, no dicen que no haga lo que tiene que hacer. ¿Será que si era cristiano, llega a la presencia de Dios y Dios le va a decir: epa, ¿tú qué viniste a hacer? Si no era tu hora. Pienso que si Dios se lo lleva es porque le llegó su hora, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Ah? Aleluya. Todos estamos en una hilera, no sabemos a quién le toca. Pero tenemos que estar confiados en que vamos con el Señor. Y no, al menos no vivir con temor, por supuesto, no vivir con miedo a cualquier cosa. Entonces, imagínense si de veras viene al rato un apretón, por decir así, de tuercas a la iglesia con más ganas. Imagínense qué va a hacer la iglesia. Que prohibieran de veras juntarnos, o no juntarnos, que prohibieran que ores o que busques de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Que ahorita que no están prohibiendo nada, mucha gente no hay servicio. Entonces aquí la idea es que dice: y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas que caían al suelo, o como grandes gotas de sangre que caían. Su oración era intensa. Entonces, lo que voy a hacer, tu iglesia, que no se nos olvide que en los momentos esos es para que busquemos a Dios. Es para que de veras busquemos a Dios. O la pregunta es: ¿qué estamos haciendo? El jueves es servicio de oración, de intercesión, de clamor, de buscar a Dios. Hay que venir. Usted puede, usted sabe que puede hacerlo, que no está tan enfermo y todo eso. Entonces, véngase
y orar. Ese es el punto, no se quede allá. Hay que orar, hay que orar, hay que humillarnos delante de Dios, hay que alzar nuestra voz, hay que clamar, hay que buscar la presencia de Dios, porque eso es lo que se necesita mucho, iglesia. Aleluya. Por esa razón es que estamos trayendo esto. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir cuando crees que no puedes más. Es lo que te hará diferente a los demás. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a los discípulos. Pónganse a orar. Viene esta crisis, viene esta prueba. Y eso va a ser la diferencia. Que ustedes no se rindan. Que ustedes hagan una diferencia. Y eso es lo que Dios quiere, que la iglesia de Jesucristo haga una diferencia en estos tiempos. Sigamos invitando el que venga a la iglesia, claro, porque sabe que está puesto, porque sabe que lo permite, porque sabe que necesita de Dios. Y el que no quiere venir por la razón que sea, no va a venir. Entonces, la idea es que tenemos que seguir haciendo la diferencia. Dice este pensamiento: a veces las mejores lecciones llegan en los momentos más difíciles. Y sí, así es. Se aprende más de los momentos más difíciles. No se aprende a ser un buen marinero cuando el mar está calmado. Se aprende a ser un buen marinero o un buen piloto para manejar el barco cuando las olas están en su apogeo. Quiere decir que, imagínate este pensamiento, a veces las mejores lecciones llegan en los momentos más difíciles. Entonces la pregunta sería: ¿cuántos quieren pasar por momentos difíciles? Pues voltea mejor al vecino y dígale: ¿sí o no? Aleluya. ¿Verdad? Pero se nos olvida. Cuando pasamos, sea como iglesia, como familia, individualmente, en el trabajo, en la empresa, en lo que sea, es porque Dios quiere enseñarnos algo. Gloria a Dios por eso. Por eso Santiago dice: gózate. Dios te quiere enseñar algo. Pero aquí el punto es: Aleluya. Amén. buscamos a Dios como Él espera para mostrarnos lo que quiere enseñarnos, o sencillamente queremos pasar la prueba pero sin que aprendamos. Y ese es el problema. Qué bueno que aprendamos, ¿verdad? La escuela de la vida es la mejor. Es lo que más, es donde más se aprende. Ponemos otro ejemplo. Aquí mismo, Daniel. Otra vez, dice aquí: todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado a los leones. Otra vez, mire bien, ya Daniel era gobernador ahí en Babilonia, pero muere Nabucodonosor y después se levanta otro rey. Y los otros envidiosos, por decir así, que estaban ahí en el imperio y que le tenían envidia a Daniel por lo que él era, no le hallaban en él nada para poder acabar con él. Entonces dice: lo único que nos queda hacer es pues inventar algo que sabemos que él hace. Él lo que hace es que él ora 3 veces al día. Era su tradición, costumbre, abrir las ventanas y a orar hacia Jerusalén. Y él se ponía a orar. Entonces dice: esta es la única manera que lo podemos agarrar. Hacer un edicto como digamos que la Corte Suprema o hablando aquí en nuestros tiempos, lo que viene siendo las cámaras que existen. Vamos a hacer esto, y es lo que se pudieron hacer. Mire bien, ya era gobernador, ya parecía que no podía venirle nada así a Daniel, pero es probado una vez más. ¿Y usted cree que fue porque este rey quiso hacerlo o porque estos hombres lo hicieron? Es porque Dios quería mostrar algo. Es porque Dios se quería glorificar. Y esa es la idea, iglesia. Dios siempre se quiere glorificar en nuestra vida. En lo que nosotros hacemos, Dios siempre es lo que quiere, glorificarse. Dios quiere ser glorificado.
Esa es la meta de que Él levantó su iglesia, para glorificarse en ella. Entonces permite aquí que pase esto. Y Daniel, como sea, él igual. Él se puso a orar. Él se puso a buscar de Dios. Otra vez, usted sabe que en estos tiempos de crisis, en estos tiempos que la iglesia se está, está viendo todos estos cambios, algunos sencillamente no vienen a la iglesia o no tienen servicios en las iglesias, prefieren hacerlo de su casa. Sinceramente, ¿usted aguanta una hora ahí viendo la predicación en Facebook? ¿Usted se conecta de veras cuando hay servicio? Cuando teníamos, ahí mirábamos, dice el hermano Prieto, ahí nomás había 2, 3 pelones, dice, y a veces ni aguantaban, se iban. La idea es que no, es difícil. No hay como venir a la casa de Dios, porque aquí tú estás dedicándole, a eso viniste, a adorar a Dios, a bendecir a Dios. Indudablemente esto no puede ser reemplazado. Aquí la idea es que a él le prohibieron eso, orar, y él seguía orando. Por eso, iglesia, nosotros tenemos que seguir mientras lo permitan, y si después por alguna razón no lo permiten, sabrá Dios que tenemos que hacer, pero tenemos que seguir juntándonos y tenemos que seguir adorando a Dios. ¿Amén, iglesia? Amén. En este país, que es el país de fundamentos bíblicos y cristianos, mire todo lo que está pasando. Y va a empeorar. De que va a empeorar, tiene que empeorar. Tiene que, iglesia, si ahorita, haz de cuenta que estamos empezando. Por esa razón, iglesia, es que tenemos que enamorarnos más de Dios. Tenemos que estar bien enamorados del Señor para poder aguantar esos tiempos que vengan. ¿Qué hubiera hecho usted en el caso de Daniel? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Si tú ya sabías como gobernador que cualquiera que mandaban ahí a esa fosa de los leones, 100%, no como el virus que nomás es el 1 al 2, 100% los leones se los comían. Los descuartizaban, los despedazaban. Y Daniel, siendo lo que era, él pudo haber discutido con el rey y decirle: no permitas que eso pase, mira quién soy yo. ¿Por qué vas a hacer eso? Yo sé que firmaste una carta, pero tú eres rey, puedes romperla, puedes quebrantar eso, pero de acuerdo a la ley de Persia no se podía. Ya estaba firmada. Al rey le dolía eso. Pero Daniel no dijo nada. Aguantó, por decir así. Sabía que estaba siendo oprimido. Sabía que tenía que ser probado. Conocía al Dios de Israel. Sabía por todo lo que pasaron sus padres en el desierto. Sabía por qué razón quedaron postrados ahí. Él sabía todos los milagros de Dios. Él conocía todo eso. Por esa razón él dijo, se puso a orar, no tuvo miedo. ¿Cómo interpretarían algunos en estos tiempos? Estás tentando a Dios, quizás. No hagas eso. Tienes que obedecer al rey, no te pongas a orar. Pedro y Juan también eso hicieron. Es mejor obedecer a Dios que a los hombres. No vamos a interpretar esto también diciendo que la ley ahorita, que el gobierno ahorita está prohibiéndonos. Gracias a Dios no nos está prohibiendo. Podemos buscar de Dios, ¿amén, iglesia? Podemos orar, podemos leer la Biblia, podemos testificar, podemos hablarle a la gente. No le hace que a veces algunas iglesias no se reúnan, o a veces se prohibiera reunirse por cuestión de la pandemia, que es otra cosa, pero no nos están prohibiendo buscar de Dios. Entonces aquí la idea es que él estuvo dispuesto a ir a morir, en otras palabras. Él no menciona, que me imagino que sí, en su corazón lo sabía, pero él no le menciona al rey, o no está escrito que le diga: Dios me puede librar de eso. Para Dios eso es pan comido, que cierre la boca de los leones. Pero Daniel sí lo sabía. Yo no sé de qué manera es que lo aventarían, si era algo que aventaron, abrían alguna puerta y lo metían, exactamente no sé. Como el caso de los 3 hebreos que aventaron al horno, que era otra cosa, tuvieron que aventarlos. Aquí
Pero la idea es que los leones tenían que tener hambre. No creo que no tuvieran hambre. Entonces, con eso estamos concluyendo. Piense bien en eso. Viviendo en tiempos difíciles, que no se nos olvide que vamos a pasar tiempos difíciles, pero lo importante es que salga de nosotros lo que Dios quiere. Aleluya. Que confiemos en que Dios sí puede enviar sus ángeles y fortalecernos, sí puede enviar sus ángeles y tapar la boca de los leones, sí puede hacer milagros todavía Dios. Lo que Dios quiere es que nosotros confiemos en Él, que no perdamos la fe en Él y que hagamos lo que Dios espera, que por lo cual vino esa crisis a nuestra vida. Y de esta manera Dios va a ponernos en otro lugar. Señor, iglesia, que no se nos olvide eso. Póngase de pie. Medite un poquito en esto. Medite un poquito en esto. ¿Qué es lo que... ¿Qué es lo que sale de nosotros? A veces decimos, pues es que soy humano. Claro, pero eso no es excusa. Cristo también era humano. Todos los hombres o mujeres que estamos viendo eran humanos. Ese es el propósito, iglesia. Cierre sus ojos. Si usted está pasando por algo difícil, si usted está pasando por alguna crisis, sea emocional, sea financiera, sea en el matrimonio, en lo que sea, si usted ama a Dios, recuerde que lo que Dios quiere es que le busque, que le busquemos. Lo que Dios quiere es que nos parezcamos más a Él. Si a veces Dios tiene que romper la vasija y hacer otra, así es Dios. Como decía este canto, hay una corona que nos está esperando. Tenemos que agarrarnos y caminar con Jesucristo. Eso es la promesa que tenemos. Él va con nosotros. Él ahí estaba con Daniel. Él ahí estaba. Los leones sencillamente, Dios obró y no olfatearon a Daniel, o sencillamente Dios les tapó la boca. Sigamos orando, iglesia, que en estos tiempos, si por alguna razón llega alguna enfermedad a nuestra vida, que Dios cumpla su propósito, porque es Dios en todo. Vamos a orar, iglesia. Ahí donde está, levante sus manos y vamos a orar. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, en ese nombre que es sobre todo nombre, nos allegamos a tu presencia, Señor. Sabemos, oh Dios, que ni aún una hoja de un árbol se cae si no es tu voluntad, oh Dios, o si tú no lo permites, Padre, tu voluntad permisiva. En el nombre de Jesucristo, Dios, en esta hora, Padre, yo te pido, mi Dios, por cada uno, Señor, de los miembros de esta iglesia, Señor, aquellos que estamos en este lugar y aquellos, Padre, que por alguna razón no se encuentran en este lugar, que están ahí en sus casas, Señor, quizás escuchando tu palabra, Señor. Ayúdanos, oh Dios, para que en estos momentos, oh Dios, de prueba, en esos momentos de crisis, en esos momentos difíciles, no se nos olvide, Señor, que tú estás trabajando, que tú sigues trabajando en nuestra vida, que tú quieres sacar de nosotros lo mejor, Señor. Porque es a través de las crisis, es a través de las pruebas, oh Dios, que nosotros nos damos cuenta qué es lo que tenemos dentro de nuestro corazón. Quizás mientras no lo sabemos, quizás podemos mencionar y podemos hablar, Señor,
que nosotros no haríamos esto, ni alguna cosa, que nosotros no te negaríamos, que nosotros reaccionaríamos de una manera en la cual tú te glorificarías. Pero cuando viene, Señor, ese momento de prueba, ahí es donde a veces se nos olvida, Señor, que nos estás probando, Dios. Yo te pido, mi Dios, que en estos tiempos, en este mes, Señor, que es cuando a veces vienen más, Señor, enfermedades quizás a nuestra vida, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, fortalezca nuestras vidas, que tu Espíritu Santo, Señor, renueve cada vida, Señor, que tu Espíritu Santo ponga, Señor, esa medicina ahí, Señor, en cada cuerpo, Señor, que en este momento se encuentra quizás cansado, quizás se encuentra enfermo, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, ponga esa fortaleza, esa medicina, Señor. Que tu Espíritu Santo fortalezca, mi Dios, ese sistema, Señor. Pero lo más importante, mi Dios, pon ese deseo en aquel cristiano, en aquel hijo tuyo, Señor, que se humille delante de ti, mi Dios, y que busque, Señor, de tu presencia, para que tú le muestres, Padre, el propósito por el cual tú permites esas cosas en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, aquel matrimonio, Señor, que quizás está pasando por alguna crisis, por alguna prueba, Señor, enséñale, Señor, la razón de esa prueba, de esa crisis, Padre, para que él pueda estar preparado, Señor, para la siguiente, para que él pueda crecer, para que él pueda servirte, Señor, porque sabemos que tú amas tu iglesia, Señor, tú amas tus hijos, y tu palabra dice, Señor, que aquel que tú amas, tú lo corriges, aquel que tú amas, tú lo castigas, Señor, para que pueda crecer, Señor. Te pedimos, Padre, que cumplas el propósito por el cual, Señor, tú has permitido todo esto, Señor, toda esta pandemia, todos estos tiempos, Señor, de cambios a este mundo. Cumple tu propósito, Señor, y que el mundo pueda clamar a ti, que el mundo pueda acercarse a ti, Señor, que aquellos que te conocemos, Padre, podamos, oh Dios, buscar más de ti, mi Dios. En el nombre de Jesús, Padre, te pido, mi Dios, por las familias que no están, Señor, en esta iglesia en este momento por cuestiones de enfermedad, Señor, de gripa, mi Dios, o de lo que sea. Pon, Señor, tu mano de poder. Oramos, Señor, para que tú los guardes, para que tú los cuides. Aquellos que han salido, Señor, de este país, aquellos que han salido, Señor, de tu estado, te pedimos, Padre, que tú los guardes, que tú los cuidas, que tú, mi Dios, ahí, Señor, pongas, Señor, tu Espíritu Santo, pongas tu ángel, Señor, los guarde, los cuide, Señor, y que ellos puedan ir y venir con felicidad, Señor, hasta donde van, mi Dios. En el nombre de Jesucristo, Padre. Y gracias, Padre, te damos por todo. En el nombre de Jesucristo. Gracias por todo, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor, gloria al Señor.